y vamos a conversar con Óscar de la Borbolla, filósofo, ensayista, narrador, poeta, conferencista mexicano y ahora descubro también un personaje con una conciencia muy clara. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, mi queridísimo Alberto, y un muy buen día para todos los que siguen a Anime. Pues Oye, fíjate que sí, he sí, estado siempre preocupado por este asunto de la conciencia, aunque ujú, últimamente le andan llamando de distintas formas. Por ejemplo, está más de moda llamarlo pensamiento crítico, pero en el fondo es lo mismo. Fíjate, podríamos abordar el asunto más o menos así. Uno vive en la realidad y uno cree que vive en la realidad, pero lo que vive es en una narrativa de la realidad. Imagínate que estuviéramos en el siglo XVIII, allá en Francia, cuando empezó la revolución, y lo que se decía entonces, lo que la gente sentía, lo que la gente pensaba, era que los reyes eran por derecho divino, venían directamente nombrados por Dios, e incluso empezó el mito aquel de que tenían sangre azul y en cambio los demás la teníamos roja. En un año muy importante para la historia humana, fue en 1793. Ese año le cortaron la cabeza al último de los Luises, a Luis XVI, y cuando la gente vio que efectivamente la cabeza rodaba como la de cualquier otro, la guillotina en ese entonces era un deporte más o menos fiero que tenían los revolucionarios franceses, tuvieron la constatación completa de que todo lo que habían creído no era real. Sin embargo, no solamente se ha vivido con estas ideas durante mucho tiempo, también se pensó, por ejemplo, que los pobres eran pobres porque no trabajaban, eran flojos. En cambio, los ricos eran ricos porque se lo merecían por sus méritos, porque eran más emprendedores. Esta forma de ver la realidad como si fuera algo natural, eh, pensar que las cosas que pasan así pasan porque así son, fue duramente combatida justamente por el marxismo. El marxismo empezó a mostrar cómo eso no era más que una ideología. Ahora también a la ideología se le llama narrativa, pero en el fondo es lo mismo, es un sistema de creencias, una forma de percibir la realidad que nos convence. Estamos convencidos de que, estuvieron convencidos, por ejemplo, cuando yo era muy joven, de que las mujeres tenían un eterno femenino que las hacía más bien ser muy buenas personas para que estuvieran dentro de la casa con el cuidado de los niños. Y tuvo que nacer alguien como Simón de Beauvoir para mostrar con el segundo sexo que la naturaleza femenina no era tal naturaleza femenina, sino que era una construcción que se había ido dando a través de la historia. En fin, todos los pensamientos que se derivaron del marxismo mostraron la historicidad de nuestras formas de pensar. Y eso nos dio una herramienta extraordinaria para darnos cuenta de que las cosas no son como aparecen a nuestra percepción, sino que son un producto pues de un montón de conflictos y que terminaron por entronizarse, por triunfar y se nos impusieron como la verdad. Hemos vivido siempre con una ideología o con una narrativa, como gustes llamarla, que nos controla, que nos domina. Y, por ejemplo, esta enorme importancia pues que le da a cobrar conciencia, que es liberarse de la ideología, de la falsa conciencia, liberarse de un pensamiento acrítico, pareciera que es la meta. Si tú te fijas, esta preocupación por el poder de subversión que tiene la conciencia, pues es clara incluso para los mismos gobernantes que persiguen a cualquiera que se dedique a difundir ideas que llaman, entre comillas, subversivas. Ya no tenemos, por fortuna, en el Código Penal que existía en los años 60, un delito que era la disolución social, que estaba perfectamente marcado en el Código Penal mexicano, pero sin embargo siempre ha habido una persecución contra
contra los que piensan y pueden contagiar con ánimos de cambio a los demás. Y esto lo vemos, por ejemplo, en prácticas tan crueles como la desaparición de un montón de pensadores o actualmente se ve mucho por la lamentable desaparición de periodistas que se dedican a difundir la verdad para que las personas cobren conciencia de quiénes son los pillos. Y bueno, la conciencia parece ser que es muy importante porque el que cobra conciencia, el que tiene conciencia, no está dispuesto a admitir las cosas tal y como aparecen. Sin embargo, fíjate que está presentándose actualmente una nueva ideología, una ideología que podría ser así fácilmente etiquetada como una sensación general de impotencia. Ya no hace falta que el obrero, por ejemplo, se dé cuenta que él es, en sus hombros está pues el peso de toda la riqueza que se produce y que su salario es una parte insignificante de esa riqueza que produce y que el dueño se queda con la mayor parte. Esto que Marx llamaba justamente la plusvalía. Ya cualquier obrero entiende perfectamente bien que produce más de lo que le pagan. Se siente mal pagado generalmente. Ya no cree que es así porque así debe de ser. Ya las mujeres tampoco piensan que está bien quedarse en sus casas. Ya han cobrado conciencia de sus plenos derechos y sobre todo de su capacidad, ¿no? De que pueden, igual que cualquier varón, entrar en el mundo con las mismas competencias y en algunos casos, como vemos, hasta mejores, pues. Esta liberación de esas ideologías o de esas narrativas, sin embargo, ahora se tropieza con otra narrativa que está muy extendida, que es la sensación de impotencia. Sé que en el empleo en donde estoy se están produciendo artículos que destruyen la naturaleza, pero ¿qué puedo hacer? Es de donde dependo, lo que me da sustento, y pues no me queda más remedio que seguir trabajando ahí, porque ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Es lo que se escucha como una especie de eco social. Es el que mantiene las cosas tal y como están. Yo, por más que le busco algún modo de veras conseguir un mundo justo, equitativo y demás, me doy cuenta que, pues, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, en un caso muy concreto, ante los desplantes de Donald Trump de querer subir aranceles? ¿Qué se puede hacer? Negociar como se está negociando, buscar vías diplomáticas, apegarse al derecho. Pero finalmente hemos visto pues, ya varios ejemplos lamentables también de decisiones tremendas. Por ejemplo, esta última guerra en la que todavía estamos enfrascados. Y estamos, digo, porque está todo el mundo pendiente de este hilo, que es la guerra de Irán. Con un pretexto aparente de que hay ahí una posibilidad de que construyan un arsenal nuclear, bombardean un país. ¿Y qué se puede hacer? Está la ONU, está la UNESCO, están un montón de instituciones internacionales, está el derecho internacional. Pero si tú te fijas en la conducta, todo mundo termina por aceptar los hechos fríamente. Y aunque hay protestas y todo lo demás, ¿cómo impedir que quien tiene un poder de ese tamaño pueda entrar en el marco de la ley? Es esta sensación que tenemos todos, es lo que está configurando una ideología o una narrativa actual que a mí me parece peligrosísima, porque mientras que en mis tiempos de juventud pensábamos que bastaba con adquirir conciencia para que la gente inmediatamente cambiara, ahora todos tienen conciencia. Digo todos, es una exageración, pero una buena mayoría tiene conciencia. Y sin embargo, esta
no modifica las cosas porque esa conciencia está amordazada por otra ideología que es la que nos hace pensar que no podemos hacer nada, que no hay manera de rebelarnos, de cambiar las cosas, porque el poder que tienen no podemos contra él. Esta es un poco la idea que quería comunicar esta mañana, mi querido Alberto. Híjole, pues es algo, pues realmente, ¿cómo decirlo? No quiero usar la palabra pesimista, sino muy crudo más bien, porque ciertamente si no hubiera habido conciencia en algún momento no tendríamos lo que ahora existe en el planeta, que con todo lo que sea, pues sí tiene circunstancias, por lo menos un poquito mejores de las que había, pero al mismo tiempo, esta gran capacidad de entendimiento, estas lecturas, tener claro lo que sucede, como bien señalas, pues como que tiende más bien al conformismo, Oscar. Y eso creo que es una Sí, manera... esa es la tremenda paradoja, fíjate. Ujú, Esa es la tremenda paradoja y además se da un caso más. sí, En, en- en- los políticos ya con cierta sabiduría ya no persiguen a los disidentes. Los que todavía no entienden la ineficacia de los disidentes, sí los persiguen, pero los que no, dejan que su discurso fluya entre todos los demás discursos, porque como actualmente estamos sobreinformados y además casi la mayoría de las personas se entera de lo que sucede a través de las redes sociales, ahí sí se controla la opinión a través de robots que multiplican o centuplican o llevan a millones de reproducciones de una determinada idea para generar una especie de caos. Y también hay pues esta aparición de las fake news, estas noticias falsas, que inundan el mercado informativo y uno finalmente no sabe a qué atenerse. Con la inteligencia artificial se hacen unas cosas interesantísimas en que se le puede dar voz y figura, imagen a declaraciones de personas que jamás han hecho ese tipo de declaraciones. Y este mundo de la información está tan saturado de mentiras que una voz que discrepa, que presenta argumentos, que razona, que procura despertar la famosa conciencia, ujú. se termina perdiendo en medio de un mar de disparates. El querer encontrar la verdad hoy a través de los medios informativos es casi como un esfuerzo tan grande como buscar, decía mi abuela, una aguja en un pajar. Pues sí, y siempre se Y corre. sin embargo no nos queda más que Ujú. seguir intentando por difundir la conciencia porque la gente se percate y tratar de minar en la medida de lo posible esta sensación de impotencia que te digo nos tiene a todos muy apesadumbrados, por lo menos a mí. Sí, sí, exactamente. Y siempre con el riesgo de no, de convertirnos en lo que en algún momento, y ya para cerrar esta conversación que te agradezco, Oscar de la Borbolla, no sé si tú llegaste a escuchar justo esta también manera de entender el mundo a partir de la inacción, lo que en algún momento le llamaron, la llamábamos los revolucionarios del fin de semana o los revolucionarios del Parnaso, esa mítica librería que había en Coyoacán, Oscar. Sí, como no, me acuerdo muy bien. Es más, yo alguna vez me he hecho un café ahí para darme una especie de baño de revolucionario, pues. Sí, exactamente, porque había que estar allí para tener esa pinta de revolucionario y activista en aquellos años que de pronto extrañamos, Oscar. Muchas gracias por esta conversación. Pues mi querido Alberto, una última palabra. Claro, Yo creo que actualmente lo más revolucionario es mantener de pie la esperanza. Te mando un abrazo. abrazo igual, que tengas buen día.
Es Óscar de la Borbolla, filósofo, ensayista, narrador, poeta, conferencista y también colaborador de esta sección